Bueno, pues cerramos así nuestro informativo, pero ya llegamos con En Contexto. Bueno, es momento de este programa en el que vamos a poner en contexto una de las noticias de estos días, y es que me acompaña mi compañera El María Angulo para hablar de algo que está pasando en Estados Unidos, sobre la tensión que se vive en Minneapolis después de 10 días de esta mujer que mató a un agente del ICE. El María, en primer lugar, bienvenida. ¿Y qué es lo que nos traes? Creo que el gobierno quiere aplicar una nueva ley. Así es, Rodrigo. De hecho, buenas tardes para ti. Feliz viernes. Las implicaciones que tendría esta ley que mencionas, y que es la ley llamada la ley de insurrección por parte del presidente estadounidense Donald Trump, serían, Rodrigo, esencialmente 4. Hablamos en primera instancia de que hacerlo le daría el poder al líder republicano para desplegar tanto al ejército como a la Guardia Nacional al estado que él decida, en este caso Minnesota, para hacer cumplir las medidas de control migratorio que ha implementado desde su regreso al mando y que, como hemos visto, han sido abiertamente cuestionadas por actuaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés. De hecho, como bien mencionadas, el pasado 7 de enero terminaron estos hechos en la muerte justo a manos de un agente de la ciudadana estadounidense de 37 años, Renee Good, en un hecho que ha aumentado las tensiones y las protestas en Minneapolis por el nivel de coerción en las redadas antimigratorias. En palabras del mismo Donald Trump, invocar esta ley, que recordemos data del año 1807, sería su manera de hacer que sus órdenes se cumplan y que pongan fin a lo que ha calificado como la farsa que se vive en el estado de Minnesota. Ahora bien, siguiendo con las implicaciones, hay que decir que esto también le permitiría a Donald Trump usar el despliegue de las fuerzas para reprimir las protestas, al ser calificadas, como el mismo nombre de esta legislación lo indica, como una muestra de insurrección, rebelión o violencia extrema. De igual manera, esta ley actuaría como una especie de excepción de otra ley que es llamada la ley Posse Comitatus, que es la que prohíbe el uso de tropas del ejército estadounidense para hacer valer las normas civiles. Es decir, es la ley que defiende la separación entre el poder militar y el gobierno civil. Finalmente, Rodrigo, la cuarta implicación que tendría, y es que de hecho es la que más preocupa a los expertos y defensores de los derechos de los migrantes, es que se pongan en riesgo las libertades civiles, como por ejemplo el ejercicio del derecho a la protesta, lo cual erosionaría todavía más la democracia en territorio estadounidense. Así las cosas, en términos sencillos, lo que pasa cuando se aplica la ley de insurrección es que se suspenden las restricciones y el ejército entra a ayudar a hacer cumplir las órdenes directas del presidente. Bueno, pues El María, yo no sé si esta ley ya ha sido también convocada por anteriores mandatarios en Estados Unidos. En efecto, Rodrigo, sí, y también por Donald Trump. Aquí hay que ser claros en algo, y es en que no se trata, de hecho, de la primera vez que Trump amenaza con invocar esta ley de insurrección. Para hablar de esto, inevitablemente tenemos que remitirnos a lo que vimos en su primer periodo de gobierno, que recordemos se dio desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021. En específico, al momento en el que Donald Trump dijo que invocaría la ley en medio de la ola de protestas que se desató en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd, también a manos de un agente de seguridad. Aunque en ese caso finalmente él se abstuvo de invocarla formalmente, esto volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del alcance que le brinda este recurso al presidente de turno. Ya iniciado este segundo mandato, el nombre de esta ley volvió a estar en la mirada pública, luego de que también amenazara con invocarla en medio de las protestas contra su política antimigratoria en Los Ángeles. Así las cosas, las amenazas de Trump en este sentido nunca han llegado, Rodrigo, a convertirse en una invocación formal de esta ley. Sin embargo, si damos una mirada al pasado, podemos ver que desde el año 1807 esta ley ha sido invocada cerca de 30 veces por otros mandatarios, como por ejemplo Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y George Bush en el año 1992, que de hecho fue la última ocasión en la que se invocó formalmente, en ese momento para controlar
controlar las manifestaciones que se registraron en Los Ángeles en rechazo al caso en el que agentes de seguridad blancos, específicamente 4, golpearon al taxista afroamericano Rodney King en un hecho que terminó con la muerte, Rodrigo, de este ciudadano. No es nueva esta violencia contra ciudadanos afroamericanos. Bueno, vamos a hablar ahora mismo de los migrantes, que van a ser probablemente los principales afectados por estas redadas del ICE. Si se llega también a invocar esta ley, entiendo que ahora mismo hay preocupación. Sin duda hay preocupación y de hecho la razón por la cual esta amenaza de la invocación de la ley de insurrección aumenta el temor entre los migrantes que residen específicamente en el estado de Minnesota es que una vez invocada formalmente las tropas del ejército de Estados Unidos podrían encargarse no solo de contener las protestas, sino también de hacer cumplir las órdenes de detención de migrantes que Trump busca hacer valer. Hay que hacer un énfasis en este punto. Y es en que además de militares se sumarían a estos operativos agentes de la Guardia Nacional, que es justo esta división de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que tradicionalmente permanece en reserva para reaccionar en caso de desastre o emergencia y que ante una eventual invocación de la ley de insurrección pasaría a convertirse en un refuerzo militar a disposición abierta de estas redadas. Aquí hay que recordar que estamos hablando de una de las leyes más controvertidas de Estados Unidos y ante la cual analistas argumentan que plantea tanto vacíos como desfases en la que las potestades, en el orden de las potestades que de hecho le entrega al presidente de turno y que en casos como este se nota particularmente impreciso. Ante esto, legisladores demócratas se han pronunciado sobre la que a sus ojos es una necesidad estatal y es la de limitar las capacidades de su invocación al presidente y dirigir también una exigencia clave que sería que esta invocación esté sujeta a la consulta con el Congreso estadounidense. Esto mediante propuestas de ley como la que buscan la reducción de los permisos y que plantea que el Congreso cuente con un periodo de aproximadamente 14 días para decidir si aprueba o no la invocación que sea solicitada por el mandatario, en este caso Donald Trump, y que el despliegue de las tropas, Rodrigo, no se dé de una manera tan directa. Bueno, pues nos hablas de reacciones. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones de las autoridades locales. Llegamos a un punto importante y es que las reacciones de las autoridades locales ante la amenaza de la invocación de la ley de insurrección han sido contundentes. Al señalar que lo que buscaría Donald Trump con esto sería limitar las capacidades locales, pero también ampliar el despliegue militar en las ciudades que son consideradas como demócratas, justo, Rodrigo, a poco menos de 10 meses de que se lleven a cabo las elecciones de medio mandato, en lo que sería un nuevo intento descrito también como una intención de sembrar todavía más miedo a través del despliegue de 3.000 agentes del ICE para hacerle frente a lo que ha sido tipificado por su gobierno como inmigración ilegal. Mientras que Trump argumenta que las autoridades de Minnesota no hacen cumplir la ley, el alcalde de Minneapolis, la ciudad más poblada de este estado, ha indicado que la situación en la ciudad con estas redadas es insostenible y que ha estado intentando encontrar una forma de que los migrantes vuelvan a sentirse seguros. Esto en un contexto en el que él también ha dicho que la ciudad ha sido de alguna manera invadida por estos oficiales. Así las cosas, habrá que esperar. Bueno, pues habrá que esperar y en 10 meses vamos a unas elecciones cruciales para el futuro de Estados Unidos. Estaremos atentos. Pues María Ángulo, muchísimas gracias. A ti por recibirme. Nosotros vamos ya con una entrevista de nuestro espacio de salud.